Hola a todos, yo soy Edu y hoy estoy viniendo a un local de estos que ameritan ponerte una camisita y un pantalón de vestir, porque estoy viniendo al local que para mí es el número 1 de comida en La Habana. ¿Y por qué? Porque tienen un nuevo menú de degustación, los primeros restaurantes en La Habana en tener menú de degustación. Hace unos meses se los traje al canal, pero se los traje en un formato que la verdad no me complacía ni a mí, ni al local, ni a nadie, y no he mostrado claramente las sensaciones. Así que cambiaron el menú de degustación y bueno, estoy haciendo otra visita. El precio son 8.800 pesos hoy, que es una barbaridad de dinero. Pero créanme, si hay un local que vale todo ese dinero, es este. Así que nada, vamos para adentro y bienvenidos a 5 Sentidos. Cinco Sentidos es lo que más cercano está a una experiencia completa. Desde que entras por la puerta, eres un cliente valioso, aunque vengas a comerte un postre. Y si bien es de los más caros de la ciudad, para mí es el mejor. O sea, no duro los mejores, para mí es el mejor. Voy a estar atendiendo el día de hoy, les voy a explicar bien paso a paso para que vean el menú y darle las características. Ese es lo que tomamos como aperitivo. Lo llamamos aquí experiencia 5 Sentidos, que es un maridaje de una tapa, es decir, la conversión minimalista que marida con un cóctel del bar. A ver, esto viene siendo un crudo de langosta relleno de tartar de verduritas mediterráneas. Tiene pepinillo, tiene alcaparra, tiene aceitunas verdes, y entonces lo que tienen ahí es una salsa termidor al estilo de 5 Sentidos. Tiene mostaza de Dijon, tiene nata, queso parmesano y miel. Lo que ven arriba es un falso caviar de cebolla roja. Entonces, miren aquí, les estoy poniendo aquí en mi cámara auxiliar, sí, pues ahora tengo cámara auxiliar, lo lindo que se ve este platico. Parece un puré de bebé, de algo, con un pastelito de langosta arriba. Les puedo decir varias cosas sobre esto. Primero, que no es un sabor que haya probado antes. O sea, no es nada que te pueda comparar con ni un cóctel de langosta, ni un cóctel de camarones. Es un sabor nuevo. Se siente la langosta, pero no tiene un sabor de la langosta predominante en el plato. Si tuviera que compararlo con la experiencia que tuve de aperitivo del menú de degustación anterior, te diría que el anterior estaba mejor, porque el cóctel del anterior era un cóctel aún más amigable. O sea, este tiene un sabor que yo pensaba que iba a ser más suave, pero tiene un sabor a cerveza de jengibre. Bueno, a los probables, en realidad sería ser una cosa más suave, más de manzana, y no es el caso. El plato, bueno, no puedo decirle que me huele la mente. Es un entrante, está rica la salsa. La langosta no está mal, pero si tuviera que compararlo con la experiencia que tuve la otra vez de aperitivo, aquella estuvo mejor. Pero bueno, apenas estamos empezando. Esto viene siendo una cremita de boletus. Tiene unos crujientes de arroz inflado buscando texturizar la crema. Tiene unos aceiticos aromáticos, además de un aceite de boletus y otro aceite de trufa. Viene aromatizado con trufa también. Y tiene entonces una orejita, como le decimos nosotros, viene siendo un crujiente de trigo, en este caso de pan bae, para buscar también las texturas crujientes que puedan combinar con la crema. Ya vieron al chef, así que a mí lo único que me queda es enseñarles este plato, para que vean qué cosita más bonita. Tiene este pan arriba, tostadito, que ya vieron que lo mismo se puede tirar dentro de la crema, o dejarlo a un lado e ir probándolo. Y entonces, para terminar, ese es el toque final que lleva la crema. Lo pueden incorporar a la medida que de gusto personal, porque es un aderezo escabachado, tiene un alto porcentaje de acidez.
Es que no hay forma que esto quede mal. La crema sabe a lo que tiene que saber, ¿no? Increíble como potencia el sabor, verdaderamente. Y eso que no lo hemos echado todavía, el ácido. Ok, este sí es un guau. O sea, este plato sí. Y este muchísimo más simple que el anterior. O sea, tiene muchos componentes, pero al final el que sobresale es el boleto, que se siente, pero a full. Es como si estuvieras metiendo longo en la boca. Vamos a probarlo ahora con el ácido. Le voy a echar mucho por si acaso. Pero a Tequín no le gusta una crema como así. Cambia mucho el sabor para mí. A mí me gusta tal cual está. Este está demasiado rico. Y me atrevo a decir, no creo que haya un solo lugar en La Habana en la que te puedas comer una crema de boletos así. Es verdaderamente una aventura como es este plato. Yo le voy a dar un 9. Igual, un 9 de la categoría de este local. Fíjense, hay 9 que he dado por ahí que quizás sean platos que no le lleguen a los tobillos a este. Pero bueno, estamos aquí y lo que nos toca evaluar es aquí. Y esta evaluación, si bien no es para el local, porque para mí cada plato que sale de esa cocina es perfecto, es para esas personas que ven mis videos y saben a través de las puntuaciones las sensaciones que me causan. Bueno, aquí tenemos el tercer tiempo. Esto viene siendo un ravioli relleno de mousse de cerdo asado. El cerdo asado tradicional de nosotros de toda la vida. Con un poquito de pepinillo para texturizarlo por dentro, darle ese crunch y también ese toquecito de acidez. Entonces lo otro que tenemos ahí es una salsa de chorizo ibérico con unas noticas picosas. No está muy picante, pero bueno, se le siente con el objetivo de activarle las papilas gustativas, que adquieran los sabores mejor, pero no es un picor excesivo. Lo otro que tienen ahí es queso de cabra madurado, para realzarle los sabores también y darle otra tonalidad al plato. Los otros son cristalitos de albahaca, como habíamos hablado anteriormente, el tema de la texturización del plato, que se le sientan toques crujientes, toques cremosos, etc. Y espero que lo disfruten. Ya vieron al que sabe decir que tenía esto, así que vamos de nuevo a limpiarnos el paladar, a darnos otro toque de vino y a ver qué tal este ravioli de cerdo, ¿no? Les dijo queso de búfala, de cabra. Queso de cabra. Ay, Dios mío. Estoy emocionado. Ahora sí estoy emocionado. Este sí es un piñazo de sabor. Ya no hay... Aquí no hay medias tintas. Esto es... Vamos entero para adentro. Si lo amas, lo amas. Y si lo odias, lo odias. El cerdo asado está súper fuerte. La crema de chorizo ibérico, dijo. Está súper fuerte también. El queso madurado también tiene un sabor súper fuerte. Todos los sabores muy ácidos. El vino suaviza un poquito el sabor del cerdo. No te voy a decir que sea en perfecto maridaje, pero suaviza un poquito porque esto sí es un golpe por la cara de sabor. Está muy fuerte de sabor. La crema de chorizo ibérico está muy fuerte de sabor. El cerdo está muy fuerte de sabor. Y me encanta el hecho de que el ravioli es apenas una textura más. Es un contenedor para lo que hay dentro. Está riquísimo. Es un sabor súper fuerte. O sea, si no te gusta el chorizo y no te gusta el cerdo, no te lo pidas. Pero para mí que como de todo, está brutal. El cerdo se siente, pero no te puedo decir que el cerdo es el protagonista. Para mí es una falta de respeto evaluar estos platos porque cada uno es la primera vez que llegan a mi paladar de la forma en la que llegan. Entonces no tengo puntos de comparación, que es en lo que siempre hago mis videos, para decirles las cosas que siento. Pues aquí nunca tengo puntos de comparación. Aquí mis puntos de comparación siempre son las sensaciones que tuve antes en el mismo local. Bueno, esto viene siendo un papillot de pescado. Es un lomo emperador cocido a baja temperatura en papillot de papel parafinado. Tiene unos vegetalitos encurtidos al vapor y también tiene unos aceiticos aromáticos con una alioli. Entonces, este viene siendo el paso
de como de disipar, como de bajarle la intensidad después del ravioli, que tiene sabores intensos, y de prepararlos ustedes para el último paso, que viene siendo el plato que diría yo que es el que más me gusta del menú, que está bien duro. Entonces, en este plato lo que van a apreciar es algo, a mi entender, a mi gusto, algo rico, pero sin el cedernos, ¿entiendes? Algo no plano, porque la palabra plano no me gusta, pero algo. Van a apreciarle la textura del pescado, una salsa virrey blanc que tiene, que es a base de cebolla, mantequilla y vino blanco, y espero que lo disfruten. Llegó el papillón de pescado, que como vieron a Dairon Jiménez, el chef del local, es un pescado hecho en este papel. Dice que nos comamos adentro si queremos, pero que él sugiere que lo saquemos del papel para que lo podamos mezclar con las salsas que están en el resto del plato. El pescado se siente casi como si fuera un paté. O sea, es muy suavecito, muy seco. Tan seco que si te lo pones entre los dientes se te pega. El diente hace clic, como si fuera marañón. Cuando está demasiado seco te reseca la boca. Me imagino que por eso venga con todos los acompañantes que vienen. Es un hecho que es un nivel más para abajo en sabores, en intensidad de sabor. Me encanta que a pesar de que el plato se vea aceitoso, no está aceitoso. Yo dudo que alguien que venga y pruebe este menú de degustación se vaya para la casa pensando que sobrepagó o que este restaurante no es de los mejores de la hora. Igual, ya lo del mejor, el mejor, como yo lo digo así abiertamente, es un poco subjetivo, ¿no? Porque para gusto, colores, ¿no? Vamos a seguir porque lo que viene es posiblemente el que hace mi plato favorito, que es el risotto ibérico. Bueno, entonces, y aquí vamos con el último paso antes de venir con el postre. Esto viene siendo un risotto ibérico. No deja de ser un arroz meloso, es un arroz meloso con jamón ibérico. También terminamos con un crujiente del mismo jamón ibérico y con migas de queso feta. También tiene espinaca, por eso es que ven esa coloración verde. Se infusiona el fondo con el que se va a preparar el risotto, con la espinaca malabar, se mixea, se cuela y entonces con eso es que, con el caldo resultante es que montamos el risotto independientemente de jamón cuando se sofría en sí y se deslaza con el vino blanco. Tiene los sabores bastante fuertes, son sabores pronunciados, pero bueno, no, estos son los estándares. Espero que les guste. Y con esto ya terminamos la tanda como tal de plato. Ya después dejen sitio para el postre. Muchas gracias, chef. Bueno, ya vieron el chef. Esta es la joya de la corona. Tengo esa forma ya el pantalón porque ya no me cabe el abdomen, los cuadritos no me caben dentro del pantalón. Y esto, déjenme decirles, esto es un platazo. Ahora, a esta altura, con todo lo que hemos comido, esto es demasiada comida. Para esa gente que dice, no, los menús de degustación no te llenan. Mira, vengan aquí y pruébenlo. Y me dicen si no les llena. Entonces, voy a tratar de ponerlo aquí a la luz para que lo vean. Dios mío. Qué rico está esto. Ya desde la primera cucharada. O sea, es en plan recoge y vamos, que ya es que no quiero ni postre, ¿vale? Yo siento una tristeza cada vez que pienso que hay tantas personas que nunca van a poder probar esto. Es jamón, lo que tiene por arriba. Está picado muy finito. Está brutal. Y sí es un sabor fuerte, pero no es tan invasivo como el de ravioli. El arroz de por sí no lo siento, diría que el protagonista está entre jamoncito y el queso. El arroz es apenas una línea donde se montan estos sabores. Yo estoy llenísimo, pero yo no me hallo dejando una gotica de esto. Y si mi compañera deja, yo me lo voy a comer. Esto no va a dejar tampoco, ¿viste? Esto es lo mejor que he probado en mi vida. Y de verdad me siento muy triste cada vez que pruebo algo así, porque sé cuántas personas no se lo pueden permitir. Pues yo después de este arroz puedo morir, yo estoy feliz. Bueno, en fin, como les dije desde un principio, no le puedo dar puntuación a estos platos porque todos para mí son perfectos, pero este es un 10. Este es uno de los 10. El día que haga el artículo de los 10 del canal, este definitivamente va a estar ahí. De lo que he podido probar aquí en La Habana,
Este plato es de las mayores sensaciones, de esas cosas que te dan una cosquillita aquí en la cabeza, como que te manda señales raras para la cabeza. Eso es. Este postre es un poco osado. ¿Por qué? Porque es la mezcla de naranja con chocolate. Sabe muy bien, pero bueno, todo está en que a ustedes les guste. Esto viene siendo, lo llamamos Habana Pavé. ¿Por qué? El pavé es un postre tradicional brasileño, que viene siendo una torta. Pero esto es como una nueva versión, una nueva interpretación. Lo deconstruimos y le dimos este montaje en la copa. Abajo lo que tiene es un bizcocho crujiente, que es elaborado, semicrujiente, que es elaborado mitad harina de almendra y mitad harina común, normal de trigo. Entonces, después tiene un gel cítrico de naranja, potenciado con la acidez de la naranja, ¿entiendes? Pero es un gel, se monta a base de agar-agar, que es un gelificante, y después se mixea, y ahí tiene el gel de naranja, o puede ser una jalea de naranja, como le quieras llamar. Y entonces encima lo que tiene es un cremoso de chocolate amargo, que viene siendo, no es más que una ganache de chocolate en sí, pero bueno, un poco más diluida, con un poquito más de nata, para evitar de que el chocolate se le vaya por encima de la naranja. Y arriba lo que tiene es un crumble de queso de galletitas María, el que nos gusta a nosotros, con las tartas de queso. Una ralladurita de naranja verde, y entonces hay una naranjita deshidratada a modo de decoración, y la hierbabuena para darle frescor. Puede gustarle, puede no gustarle, pero bueno, hasta ahora les ha gustado a la gente. A nosotros aquí nos gustó mucho, si nos encantó. Ya lo pruebo. No pasa nada, es apreciación de ustedes. Claro, lo probé yo, pero el arroz va a ser felicidades, ¿verdad? Gracias, de verdad. Eso a mí me alegra bastante. Me has hecho sentir cositas con el arroz, ¿verdad? Está súper rico. Me alegra mucho, ¿verdad? Como le digo, como yo digo siempre, ya puedo dormir tranquilo. Entonces, bueno, ya vieron al que sabe decir lo que tiene esto. Les recuerdo que Dairo empezó aquí como tercer chef, o sea, como cocinero. Como el que todo el mundo le decía, haz esto, lo otro. Y ahora, ya lo ven, es el principal, es el chef principal del local. Y voy allá. Está muy refrescante el sabor cítrico que tiene. Todo se siente como si fuera una natilla. Que saben que después de un 10, no importa lo que te sirvan, nunca va a estar al nivel. Es un postre osado. El cítrico está muy presente. Pero es imposible odiar algo que tenga como... Es como un mousse de chocolate. Una natilla. Tiene como una natilla de chocolate. Se siente hasta como un cóctel. Siente como si estuvieras tomando un mojito o algo de eso. Pero en versión postre. ¿En qué restaurante de La Habana les van a servir un postre ácido? Eso no existe. Yo no puedo mencionarte un solo postre ácido que me haya servido en ningún restaurante de La Habana. Los postres que se sirven en los restaurantes son dulces. Porque es lo que es, ¿no? El postre es un sea dulce. Y de pronto llegas aquí, te sirven una degustación y en el postre te ponen un chocolate amargo con naranja, puro cítrico. Ácido. Es muy ácido. Me da vergüenza cerrar el video afuera porque tengo tan linda iluminación aquí, tan lindo background, tan linda la mesa, que lo vamos a cerrar aquí. Bueno, entonces ya terminamos la cena en 5 sentidos y varias veces se lo he dicho, la sensación esta de placer que te queda subliminal, de que lo completaste, de que llegaste al final del nivel. Pues eso es, o sea, ya ahora mismo estoy en las nubes de esta cena que hemos tenido, de poderlo compartir con ustedes, porque es algo que amo, que me causa muchísimas sensaciones. Y bueno, ustedes me vieron cuando probé ese arroz, a mí me encantan los arroces, y cuando probé ese arroz, pues como que me volví loco. Si vale la pena o no gastarse 9.000 pesos en este menú, pues bueno, ustedes tienen que decidir. Yo hablo desde mi punto de vista. Uno de los hates más usuales que recibo es el de tú quién eres, ¿no? Para decir que algo está rico o está malo, ¿no? Pues en este video les puedo decir que yo soy como el 99.9% de las personas que entran a un restaurante que van a comer. No van a estudiar la comida, no van a saber si la técnica que se utilizó fue correcta. Y yo les puedo decir que, aunque he aprendido muchísimas cosas, siempre todos mis reviews se basan en las sensaciones que tengo
en lo que me hace sentir por dentro, en los estímulos que me causa, las cosas que pruebo. Y todas y cada una de las visitas que he tenido a este lugar me han causado tantos estímulos que yo no podría ponerles en palabras cómo se siente. Pero para mí sigue siendo el número uno de La Habana. El día de mañana, cuando aparezca alguien que me haga, algún restaurante que me haga dudarlo, pues volveré y los haré competir en mi cabeza las sensaciones que me causan, pero por la forma en la que interpretan la cocina internacional, por la forma en la que la aterrizan en nuestro país, por la forma en la que se arriesgan con los sabores, por la forma en la que cambian el menú, en la que te quieren traer nuevas sensaciones. Para mí, Cinco Sentidos es y sigue siendo, y no creo que en los próximos meses venga nadie que le haga competencia, el número uno de La Habana. En este video antes de comer, algunos se sentirán miserables después porque dirán, coño, Edu acaba de tener tantas sensaciones y yo me voy a comer un arroz blanco con huevo frito. Pero otros, mientras van a estar cocinando, van a estar pensando en que esto existe. O sea, hay una cocina que se puede hacer así, hay una cocina que causa sensaciones y que este mundo está ahí, listo para que nosotros lo descubramos. Que todos los restaurantes, todos los dueños de todos los restaurantes deberían venir aquí y aprender. Yo tengo un sueño, y es que en La Habana todos los locales sean como Cinco Sentidos, y no por el hecho de que Cinco Sentidos sea el patrón, sino por el hecho de que la cultura del servicio vuelva, de que la cultura de esforzarse por el cliente vuelva, de que la cultura de darle una experiencia a todo el que entre por tu puerta sea algo que cada cubano tenga, no importa si va a un restaurante de gama baja, de gama media o de gama alta. Podemos cambiar el mundo, porque lastimosamente somos un ser humano entre un mundo que es muy grande, pero podemos cambiar un pedacito, que es el pedacito que nos rodea. Cuando lo pones exponencialmente así, cambias la realidad de muchas personas, solo mostrándole cosas nuevas y enseñándole las posibilidades que hay, ¿no? Y para mí, esto aquí es una barbaridad, es algo que se sale totalmente del esquema. Es algo que tú entras aquí y te parece que si cierras los ojos y piensas que estás en París, estás en París. Entonces, nada, espero les haya gustado. Si les gustó, recuerden que pueden seguirme para conocer más restaurantes como este. Y además, si le dan like y lo comparten, pues más personas pueden saber que este local existe aquí y pueden tener las mismas sensaciones, los mismos placeres que acabo de tener yo. Entonces nada, nos vemos pronto. Chao.